Bienvenidos a nuestro lunes de cafecito aquí en Café Coaching con Miriam Rojas por la señal de Café Club TV Internacional. Hoy estaremos con José María de la Torre. Él es visionario en el ámbito de la educación y del desarrollo social. Hablaremos sobre la importancia de la comunicación y también de la vacunación masiva en el ámbito del desarrollo y sobre todo para generar esta conciencia de bien común. Hablaremos también sobre el plan de vacunación que está en marcha a través del programa Oxígeno para la Vida. Bienvenido, José María. Gracias, un gusto y un placer. Conectado, José María, en este instante. Conectado, gracias por así estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias, ¿no? A ti por la invitación y bueno, pues muy honrado y muy gustoso de estar en este excelente y prestigioso programa. Encantada de tenerte y también nuestra comunidad. Queremos saber esa historia de cambio detrás de todo este impulso de la educación, de la comunicación, del desarrollo social. Hay una vida entregada a esto. Cuéntanos sobre tu vida, José María. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo empecé hace más de 30 años como arquitecto trabajando en proyectos de desarrollo educativo porque realmente vi en esa época que la necesidad desde las comunidades más alejadas de las ciudades importantes del país, en este caso de Quito, en la zona noroccidental, las escuelas unidocentes, en donde a las que asistían niños de todas las edades escolarizadas, ¿no? Desde los 6 años hasta los 12 años, y eran atendidos por un solo profesor en una escuela unidocente, en donde estaban mezclados todos los grados, desde el pre-kinder hasta el 6º grado de escolaridad, en condiciones realmente bien difíciles y bien complicadas, tanto para los estudiantes como para los maestros, porque pues desarrollar un programa educativo en esas condiciones realmente resulta complicado, difícil, y el esfuerzo que hacían los maestros para lograr impartir sus conocimientos a los niños y que estos aprovechen realmente de eso, era algo realmente tenaz, muy importante. Así que eso me motivó a ayudar a trabajar y colaborar con este tipo de iniciativas que se tradujeron en el desarrollo de un aula tipo para escuela unidocente, que al menos les dé mejores condiciones físicas para trabajar a los profesores. Entonces, esa aula que logramos hacer se convirtió y se replicó en algunos establecimientos educativos. Sin embargo, pues las decisiones políticas a veces uno no las entiende y dejaron atrás de ese proyecto. Pero no pierdo las esperanzas de que en algún momento se lo pueda retomar. Y mira qué interesante esta experiencia para la construcción de un modelo que, como tú dices, pudo ser trabajado de manera masiva y el tema político definitivamente lo frenó. Ahora estás en otra iniciativa impulsada con la Fundación Esquel y también con USAID para masificar el proceso de vacunación y de hecho hay una experiencia ya en el 2020 generando justamente sistemas de atención en temas de tratamiento y de terapia respiratoria a través del programa Oxígeno para la Vida. Antes de pasar al tema del plan de vacunación de ahora, cuéntanos la experiencia con respecto a este plan en el 2020. Sí, muchas gracias, Miriam. En realidad, en abril del 2020, en los inicios de la pandemia, donde realmente la situación era muy complicada, desconocíamos qué se nos venía adelante, no sabíamos mucho sobre el virus, tuvimos una experiencia bien difícil en los establecimientos de salud pública, pues los pacientes que venían con sintomatología respiratoria, en las emergencias se mezclaban con un paciente que venía con una afección estomacal o con un dolor de cabeza, con una dolencia física, una rotura de codo, y en ese momento se produjo una contaminación cruzada que hizo pues que los casos suban de manera dramática en todos los establecimientos de la red pública del país. Entonces, en ese sentido, nosotros accedimos a unos estudios que hizo la OMS para habilitar infraestructura de contingencia que permita separar los flujos de atención en los establecimientos de salud, de tal manera que los pacientes que venían a emergencias normales ingresaban por un lado y los pacientes con sintomatología respiratoria eran atendidos en otro sitio del mismo establecimiento de salud. Con eso se logró frenar al menos la contaminación cruzada a base de la implementación de estaciones de triaje. Y en ese momento trabajamos con el IES
en la implementación de 32 estaciones de triaje en establecimientos de las 19 provincias del país. Esto fue realmente muy beneficioso para los establecimientos de salud y esto vino acompañado con la donación de insumos, mobiliario médico y equipos de terapia respiratoria emergente, pues los pacientes venían con dolencias respiratorias realmente graves y debían ser al menos estabilizados en estas estaciones de triaje, donde se logró contener en algo pues a la difícil situación y sobre todo a los médicos y al personal de primera línea, se le dotó de un espacio donde tenga mejores condiciones de atención y preserven también su vida. Luego de esto, pues, la USAID hizo un aporte económico bastante importante y logramos desarrollar en un momento en que el oxígeno prácticamente se convirtió en un elemento preciado, en un elemento casi de lujo, pues todos los pacientes requerían de terapia respiratoria emergente. Entonces, logramos desarrollar un modelo de atención de terapia respiratoria ambulatoria y terapia respiratoria domiciliaria. Y en este proceso, en este aprendizaje, ¿qué vimos? ¿Qué errores cometimos como sociedad, tal vez como sistema público, sistema privado? ¿Cuáles fueron los principales errores para no volverlos a cometer, José María? A ver, ahí lo que te puedo decir es que nosotros, tal vez en este ámbito de la pandemia, lo único bueno que dejó la pandemia realmente fue esta capacidad de superar esas viejas trabas burocráticas que se reproducían en el sistema de atención de salud pública. Logramos vencer un montón de procesos, de paradigmas establecidos, de situaciones que habían impedido durante muchísimo tiempo que actores diferentes, porque aquí participó la sociedad civil, la empresa privada y los medios públicos, las instituciones públicas, logramos acceder y firmar convenios de cooperación interinstitucional que facilitaron el trabajo en los establecimientos de salud. A tu pregunta, ¿qué debemos mejorar? Definitivamente es esto. Es facilitar los procesos, es viabilizar acuerdos de integración, acuerdos de cooperación que beneficien realmente a quienes más lo necesitan, que son los pacientes, que es el público en general que está afectado por estas dolencias respiratorias a causa de la COVID-19. Y mejorar de alguna manera, permitir que ayudemos en estas situaciones, canalizando recursos internacionales, como en este caso de la USAID, para beneficiar a un sinnúmero de pacientes. Nosotros, desde el año 2020, hemos logrado más de 550,000 atenciones en las estaciones de triaje. Hemos logrado más de 60,000 terapias respiratorias ambulatorias y más de 250 terapias respiratorias domiciliarias, creando protocolos, desarrollando alternativas con los directores de los establecimientos de salud que nos han apoyado en esta cruzada que realmente ha beneficiado a muchísima gente. Los concentradores de oxígeno que nosotros hemos donado tienen más de 150,000 horas de funcionamiento. Imagínate lo que eso significa para personas que no tenían en ese momento y no tienen hasta ahora, pues, los medios económicos para alquilar un concentrador de oxígeno o para comprar un concentrador de oxígeno. Nosotros de manera gratuita les hemos dado este servicio y esto ha logrado salvar muchísimas vidas. De ahí el nombre del programa, Oxígeno para Salvar Vidas. José María, ¿y estos concentradores de oxígeno, dónde están ubicados específicamente? ¿Las alianzas son con qué puntos de operación? Nosotros hemos hecho convenios con 12 establecimientos de la Red Pública Integral de Salud por ejemplo, aquí en Guayaquil están destinados en el Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia, tenemos en el Hospital de Macas, en el Hospital de Azogues, en el Hospital de Guaranda, en el Hospital de Ambato, y en esto también ha sido indispensable la colaboración de los GATS municipales y GATS provinciales, quienes se han sumado a esta iniciativa y ha permitido ampliar la cobertura para un sinnúmero de personas que han requerido de estos equipos. Y te comento, los concentradores de oxígeno fueron y son todavía un equipo que es muy útil, ya que
es un equipo que no requiere de recargas de oxígeno. Simplemente se le conecta a la red de potencia, a la red de luz, a un tomacorriente de 110 voltios, y el concentrador lo que hace es transformar el aire del ambiente en oxígeno en concentraciones de hasta el 93% para pacientes que tienen saturaciones bajas debido al problema respiratorio a causa de la COVID-19. ¿Y solo funciona para pacientes que tienen saturación baja, José María? Funciona para pacientes que están con afectaciones leves o intermedias de saturación. Okay. Ya para pacientes que están más complicados es necesario mayores concentraciones de oxígeno y posiblemente ahí sí requieren de concentraciones de hasta el 99% de oxígeno puro. Pero nuestros saturadores son ideales, por ejemplo, en este momento para las infecciones de Omicron, ¿sí? que tienen sintomatología leve o intermedia. Y que definitivamente presentan estos síntomas. Es algo muy molestoso, asusta realmente al paciente y no todos pueden controlar su sistema emocional ante una experiencia así. Te estás quedando sin oxígeno, eso te desespera y piensas lo peor. ¿Cómo lograr que este modelo que ustedes han construido con la cooperación internacional realmente sea tomado en cuenta, se invierta lo requerido por parte del Estado y sea masivo? ¿Qué hacer, José María? Bueno, ahí nosotros lo que estamos haciendo es una sistematización de lecciones aprendidas en base de esta experiencia y en base del desarrollo de este protocolo y de este servicio. Y lo estamos, digamos, pasando, lo estamos masificando, le estamos dando a conocer a las principales instancias del gobierno, del Ministerio de Salud Pública, del IES, para que este tipo de procedimiento sea replicado en todo el país. Porque adicionalmente a todo esto, y me estaba olvidando de comentarte una parte importante del modelo, es que los pacientes que son beneficiarios del servicio de atención respiratoria domiciliaria, además tienen el monitoreo permanente a través de un servicio de call center, que todo el tiempo está llamando a los pacientes a través de médicos especializados en telemedicina para verificar la evolución de su cuadro clínico. Cuando el paciente está evolucionando favorablemente, pues se mantiene el proceso sin ninguna complicación. Pero si el paciente comienza a mostrar signos de deterioro, síntomas preocupantes, de saturación, aumento de la temperatura, el call center es el encargado de llamar al establecimiento de salud para una visita presencial de un médico, o en un caso de que la situación realmente se comprometa, pueden llamar al 911 para que ese paciente sea inmediatamente trasladado y derivado a un establecimiento donde reciba atención de emergencia. Eso nos ha permitido salvar muchísimas vidas con este protocolo y de esta manera se cierra todo el ciclo de atención dentro del modelo de terapia respiratoria. Totalmente interesante también esta propuesta y que también ha incursionado en la salud mental. Cuéntanos cómo van los avances en ese sentido. La salud mental es fundamental y ustedes también intervienen en eso. Definitivamente, ante el éxito del programa, USAID nos ha permitido ampliar el modelo, el sistema de atención a través del programa Oxígeno para Salvar Vidas. Nos ha hecho una importante asignación adicional de fondos y esto nos ha permitido desarrollar tres componentes importantes. El primero que tú mencionaste, el de salud mental, que según los entendidos va a ser la siguiente pandemia, ya que toda la situación que hemos atravesado, el encierro, el aislamiento, el duelo, porque muchísima gente ha perdido familiares, ha perdido amigos muy queridos a causa de la COVID-19, ha desarrollado una serie de patologías psicológicas como angustia, ansiedad, estrés, y eso realmente afecta a toda la población. Todos de una u otra manera estamos afectados, unos más, otros menos, pero hay casos que requieren de atención realmente de primer nivel, atención especializada. Y para esto, Fundación Esquel ha firmado un convenio con una organización de un vecino país del Perú,
que se llama Socios en Salud, que trabaja ya muchísimos años en el desarrollo de procesos de atención médica. Y ellos han desarrollado un chatbot apostando a la tecnología en medio de esta situación, en medio de este contexto de COVID-19, para lograr atender a pacientes que tienen de una u otra manera afección psicológica. El paciente accede a este chatbot, llena un test que está en el teléfono celular y esto se deriva inmediatamente a una plataforma tecnológica que de manera automática hace un diagnóstico. Una vez hecho el diagnóstico, la plataforma tecnológica activa un pool de profesionales de salud, psicólogos clínicos, psicólogos especializados, quienes toman el caso y atienden a esta persona a través de telemedicina con una serie de terapias dependiendo del grado de afectación que tiene este paciente. Entonces, qué interesante esta experiencia en donde se incorpora la tecnología y que debe ser masificada definitivamente, José María. Es el momento. Exactamente. En este tiempo de pandemia hemos visto que los medios tecnológicos han tenido un desarrollo muy importante y este proceso inclusive ha sido avalado por la OMS y la OPS en el caso de Perú y ha logrado una cantidad de atenciones realmente importantes atención sobre todo a aquellos pacientes que muestran cierta tendencia suicida. Porque, y aquí en el país, por ejemplo, un dato que a nosotros nos alarma y nos debe alarmar como sociedad muchísimo en la experiencia que estamos pasando, es que la principal causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio. Es una cosa terrible y eso se deriva de problemas de salud mental, de problemas de hogar, de problemas que pueden ser solucionados a través de un acompañamiento, a través de una llamada telefónica de un médico, de un psicólogo profesional que sabe cómo atender y cómo actuar en este tipo de casos. Entonces, lo que queremos es masificar este tipo de atención para llegar a la mayor cantidad de pacientes que podamos y en esto nosotros estamos involucrados por el momento en 5 provincias del país que son Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar, que es en las que nosotros hemos detectado que existe el mayor número de suicidios en jóvenes. ¿Y cuál sería la página o el enlace en donde los jóvenes o las personas que consideran requieren apoyo en su salud mental deberían contactarse o buscar? Sí, Miriam, este programa nosotros lo estamos en pleno desarrollo del programa. Esperamos ya lanzarlo a mediados del mes de febrero. ¿Sí? Estamos desarrollando el chatbot propio de Skell, que va a permitir atender este tipo de casos dirigido a jóvenes entre los 12 y 18 años de edad, que es el grupo etario de mayor problema con el tema de tendencias suicidas. Y para mí será un gusto en una próxima oportunidad darte más detalles y a dónde pueden comunicarse para recibir esa atención gratuita y definitivamente muy necesaria en estos momentos. Maravilloso y por supuesto lo estaremos compartiendo. Es algo muy necesario, como tú dices, arrastramos problemas de nuestra infancia, en nuestra adolescencia y justamente empiezan a aparecer en esta edad 13, 14 hasta los 18 años. Es una edad clave. Hasta los 23 tomamos las grandes decisiones de nuestras vidas, las que definitivamente nos van a marcar, nos van a alargar el tiempo o nos van a retrasar en todo lo que queremos. José María, una pausa haremos porque quiero contarte que Café Coaching viene gracias al auspicio de Comunicar Group. Somos un grupo corporativo comunicacional con enfoque sostenible e impulsamos todas las iniciativas de comunicación y de cambio que buscan el desarrollo personal, organizacional y también social, porque todos en conjunto hacemos un mejor mundo y para eso estamos. José María, quiero que ahora en esta etapa nos cuentes sobre el plan de vacunación en donde los grupos vulnerables son nuestro principal objetivo, sobre todo migrantes y refugiados que quedan definitivamente afuera de la atención muchas veces de los dispensarios de la salud pública. Cuéntanos más. Gracias, Miriam. Sí, en efecto, nosotros hemos desarrollado un modelo de apoyo al plan de vacunación del Ministerio de Salud Pública que, vale la pena decirlo, ha sido un plan exitoso
pero sin embargo, en este momento necesita de un apoyo adicional para poder llegar a lo que tú dices, a estos grupos vulnerables que por una u otra circunstancia aún no han accedido a la vacuna o tienen todavía incompleto el esquema de vacunación. Entonces, el modelo está enfocado y la estrategia se dirige a base de brigadas de vacunación que están desplazadas tanto en puntos masivos de vacunación, pero que también están recorriendo las zonas rurales del país en donde existe la mayor cantidad de población que está rezagada en el esquema de vacunación. Hemos para eso contratado una empresa especializada en servicios médicos, en servicios de telemedicina y en servicios de vacunación, expertos que recorren a través de estas brigadas los diferentes puntos y están inoculando las 3 dosis, primeras dosis, segundas dosis o dosis de refuerzo. Estas brigadas están conformadas por un médico, por 4 enfermeras, por un coordinador logístico y 3 auxiliares logísticos, es decir, 9 personas en total, y cuentan con todos los insumos, jeringuillas, gel, alcohol, algodón, para desplazarse a los puntos de vacunación que en colaboración y en coordinación siempre con el Ministerio de Salud y con las diferentes coordinaciones zonales y distritales del Ministerio de Salud, pues definimos que son los más adecuados y donde más apoyo realmente necesitan. Estas brigadas de vacunación cuentan con transporte, cuentan con alimentación para todo el personal y además alojamiento en los sitios en los que pues necesiten quedarse. Las brigadas permanecen 5 días en cada territorio y convocan a la mayor cantidad de gente para que acuda a recibir su dosis de vacuna. Hoy inició la campaña, están justamente en el campus de la ESPOL. Hay toda una agenda. ¿Dónde encontrar la agenda para que la ciudadanía conozca cuáles son estos puntos y los días en donde estarán las brigadas? De acuerdo. En efecto, nosotros hemos arrancado el día de hoy en la ciudad de Guayaquil con 15 brigadas de vacunación, de las cuales 5 están desplazadas en el campus de la Escuela Politécnica del Litoral, y a la cual pueden acudir todas las personas que requieran de su dosis en cualquiera de sus etapas, primera, segunda o dosis de refuerzo. A través de la página web del Ministerio de Salud, o a través de la página web de pueden informarse sobre los puntos de vacunación en la ciudad de Guayaquil. Esperamos que en las próximas semanas y creo yo que a partir de también hasta las cantones de la provincia de Guayas. Y ahí también vamos a tratar de dar relación para que en esta estrategia antes de las personas que van a la vacuna, Bien, José María, y en esta estrategia que han implementado, definitivamente la ayuda de la ciudadanía también va a ser muy importante para poder asistir a estos puntos y también beneficiarse de esa atención que viene y que continúa con la telemedicina, es decir, va a haber un seguimiento para todas las personas que se vacunen en estos puntos y también para la ciudadanía en general. ¿Habrá algún número telefónico o algún enlace en donde se puedan contactar para recibir justamente este apoyo a través de las líneas telefónicas? Sí, es muy importante lo que mencionas, Miriam. En efecto, como un valor agregado que nosotros hemos implementado en el convenio con la empresa contratada para el servicio de vacunación, a las personas que se reciben la dosis en nuestras brigadas, se les entrega un documento a través del cual pueden acceder de manera gratuita a un año de telemedicina para cualquier emergencia o para cualquier situación que se presente en su salud en el transcurso de ese periodo. Realmente hemos visto que en este periodo de pandemia
la telemedicina ha funcionado de manera muy adecuada porque ha permitido llegar de manera más rápida y eficiente a las personas y que, a su vez, los pacientes y las personas tengan un medio de comunicación con un personal especializado que puede solventar sus necesidades de salud de manera inmediata. Esto es muy importante y nosotros lo estamos agregando al plan de vacunación y al modelo que nosotros hemos creado junto con los protocolos y los convenios firmados con el Ministerio de Salud Pública. Qué interesante, es decir, si tú vas a estos puntos, accedes también a un año de telemedicina para cualquier emergencia que tengas y para que sirva esto de monitoreo también del impacto de las vacunas en cada uno de los pacientes que han sido inoculados. José María, muchas gracias por haber sido parte de Café Coaching con Miriam Rojas. Gracias por toda tu experiencia, por esta iniciativa que esperemos sea masiva y que el sector público tenga la visión y el Estado definitivamente y sus mandantes tengan la visión de aprender de estas experiencias que ya están prácticamente probadas, ya hay 2 años de esta experiencia, entonces es propicio que empiece a masificarse. Lo bueno debe masificarse. Un mensaje a nuestra comunidad, José María, de tu parte. Sí, bueno, yo les recomendaría que definitivamente accedan a la vacuna. Si bien es cierto, los métodos tradicionales y que están convocados por los medios de comunicación, por el Ministerio de Salud Pública y por todos los especialistas en medicina, de mantener el uso de la mascarilla, mantener el lavado permanente de manos, el distanciamiento social, se ha visto que el único método efectivo para poder vencer a la pandemia es la vacunación. 225 años desde que fue inoculada la primera vacuna en la historia de la humanidad, el doctor Lenner en Inglaterra, que fue el primero que inoculó una vacuna en un ser humano para contrastar a la viruela, que era en ese momento la enfermedad que estaba siendo más crítica y que acababa con muchísimas vidas. Después de 225 años, la vacuna ha tenido una evolución realmente importante. Y muchas personas dicen, bueno, ¿y por qué se desarrolló tan rápido la vacuna del COVID-19? Porque justamente ya había esa experiencia, ya había ese bagaje de investigación científica y lo que se hizo fue adaptar las vacunas contra el SARS-CoV, que ya venían desde hace muchísimo tiempo afectando a la humanidad, y la adaptaron para el SARS-CoV-2, que es el que produce el COVID-19. La vacuna es segura, la vacuna es necesaria, es un compromiso social con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Y nosotros debemos, en protección de todos ellos, acudir a la vacuna. Para eso estamos a las órdenes en los puntos de vacunación y bueno, pues esperamos, como tú dices, que estos modelos sean replicados por las instancias públicas responsables de la salud, del bienestar y de toda la sociedad ecuatoriana. Gracias, José María, por esta experiencia que viene impulsada por la sociedad civil definitivamente. Y como tú dices, el uso también correcto de la mascarilla, saberla usar va a permitir que la intensidad del virus vaya disminuyendo y desaparezca finalmente. Así que ese es nuestro objetivo. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Café Coaching con Miriam Rojas y a toda nuestra comunidad. Nos vemos el próximo lunes con más. Muchísimas gracias, Miriam. Descarga nuestra app en Google Play y comienza a disfrutar de la mejor música de todos los tiempos, solo aquí en Café Club. Somos multiplataforma, súmate a lo nuevo, súmate a Café Club.